Muy buenos días, profesor Hagen Henry. Es profesor adjunto de Derecho Comparado en la Universidad de Helsinki, Finlandia, director de investigación en el Instituto Ruralia en la citada universidad, donde coordina la unidad de cooperativas y la red finlandesa de estudios cooperativos, la cual integra a 10 universidades finlandesas. ¿Por qué un derecho solidario si dentro del derecho universal se encuentra todo? Yo creo la razón principal es que no tenemos realmente un derecho solidario. Lo que pasa es yo creo que hay una transformación en algunas palabras muy significantes, claro, pero hay una transformación del derecho, de la noción de derecho, en algo que no es el derecho solidario, es un derecho privado sin ese aspecto de solidaridad, de relación entre hombres, entre seres humanos. La solidaridad de por sí en todas las democracias del mundo es un derecho. La solidaridad no, yo creo que no es un derecho, pero hay algo, yo creo que tenemos que distinguir la noción que nosotros los juristas tienen de la solidaridad, que es realmente una obligación, es un derecho insólido, pero la gente en general entiende por solidaridad algo mucho más, ¿cómo se dice?, fluido, mucho más fluido, no tan preciso. Pero en la acepción jurídica yo creo que hay un problema de falta de ese aspecto de solidaridad en el derecho. Yo noto leyendo aquí esta parte que en Finlandia se ha desarrollado ya el derecho solidario. Parece que acá por los lados nuestros muy poco y nada. Sí, lo interesante yo creo que es que en los países nórdicos en general no se habla de derecho solidario, pero en la práctica existe en diferentes formas sin darle un término especial. Por ejemplo, cuando hay una discusión digamos, de economía solidaria, etcétera, etcétera, en los países de Europa del centro y del norte hay colegas que dicen eso no hay en nuestro país. Pero ya existe, claro, pero en denominaciones diferentes. Sí, hay. Yo creo que todo el sistema del estado de bienestar es la cuestión de solidaridad está en el centro, es el núcleo. ¿Cuál es ese estado de bienestar, el núcleo de bienestar del derecho solidario para las poblaciones? Yo creo que en este momento actual de la historia valdría mejor hablar de la crisis del estado de bienestar. Lo que pasa es que en siempre más países, incluso los países de Europa del Norte, se deshace el estado de bienestar. Y yo creo que que es una lástima, vamos a tener un sistema diferente en donde se pone otra vez más responsabilidad en el individuo para sobrevivir en tema de necesidades sociales. Entonces la solidaridad de la sociedad y del Estado, por fin, está disminuyendo. Profesor Hagen Henry, los pueblos cuando hablan de paz es porque no la tienen, como el caso de Colombia. Los pueblos que hablan de solidaridad es también porque no la tienen. Sí, la paz yo creo es algo, acabamos de escuchar, yo creo que hay un elemento que se olvide fácilmente, que es para tener la paz tienes que establecer y regenerar continuamente la justicia social. Sin justicia social no hay estabilidad política, no hay paz finalmente, y sin eso no puedes hablar de desarrollo sostenible. Yo creo que el centro, el aspecto más central, más importante
de la sostenibilidad es la justicia social. Pero eso es el gran problema, claro. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo regenerarlo? Yo creo no hay mil maneras de hacer. El mecanismo lo más efectivo es finalmente la participación democrática de la gente, de cada uno, en las grandes decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Igual pasaría con la solidaridad. Hablamos mucho de solidaridad porque no la tenemos. Sí, es eso. Siempre cuando se habla mucho de algo, quiere decir que carecemos de que eso. Nos hace falta. Sí, que hace falta, claro. Profesor Hagen Henry, ¿qué le quiere decir usted a los colombianos del sector solidario? ¿Qué les quiere decir sobre la paz, la solidaridad, el bienestar, sobre todas estas cosas que tanta falta nos hacen a todos? Sí, yo creo que la primera cosa es ser optimista y la segunda no es solamente un problema de Colombia. Yo creo que si hay un sentido de hablar de globalización es que falta la justicia al nivel global. Es eso. Sin esa justicia social al nivel global no habrá justicia social en Colombia, o viceversa, si no hay justicia social en Colombia no habrá al nivel global. Entonces, es esa la solidaridad global.